¿Alguna vez sentiste que tu mente no se detiene ni por un segundo, aunque tu cuerpo esté exhausto? Que te recuestas en la cama, cierras los ojos, pero adentro de ti las voces del pasado, las preocupaciones del presente y los temores del futuro hacen más ruido que el silencio de la noche. Has tenido días donde tu alma clama por paz, pero todo lo que encuentras es confusión, ansiedad y pensamientos incontrolables. Y si te dijera que existe un descanso real, uno que no depende de almohadas, ni de horas de sueño, ni siquiera del silencio externo, sino de un tipo de descanso que solo ocurre cuando tu mente aprende a confiar plenamente en Dios. Un descanso que no solo apaga tus pensamientos negativos, sino que transforma tu forma de sentir, de vivir y de enfrentar la vida. Un secreto espiritual que muy pocos conocen, pero que hoy está a punto de revelarse ante ti. Sí, hay algo escondido en las Escrituras, algo profundo y liberador. Una verdad tan poderosa que cuando la comprendes, no solo calma tu mente, sino que sana tu alma. Porque el verdadero descanso no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la presencia de aquel que tiene el control de todo. Este video no es como los demás. No estás aquí por casualidad. Hay algo en ti que ha estado clamando por respuestas, por dirección, por consuelo. Y en los próximos minutos vas a descubrir una enseñanza que puede ser el bálsamo que tu espíritu necesitaba. Vamos a sumergirnos juntos en las aguas tranquilas de la palabra, donde aprenderás no solo a calmar tus pensamientos, sino a rendir tu ansiedad a los pies del Altísimo. Hoy, más que una enseñanza, vas a vivir una experiencia espiritual. La ciencia dice que nuestra mente procesa entre 60.000 y 80.000 pensamientos al día. Imagina eso. ¿Cómo no vamos a sentirnos agotados? Pero lo que la ciencia no puede explicar es cómo una oración, una promesa, una palabra del Creador puede apagar la tormenta y traer una calma que va más allá del entendimiento humano. Y ese es el misterio que exploraremos hoy. Un viaje del ruido a la paz, de la ansiedad a la confianza. No te adelantes, no te vayas, no te distraigas. Lo que estás a punto de descubrir podría marcar un antes y un después en tu vida espiritual. Te invito a quedarte hasta el final, porque lo que Dios quiere revelarte hoy puede convertirse en el principio de tu verdadera libertad mental y emocional. Pero antes de comenzar con el estudio bíblico, quiero pedirte algo muy sencillo pero poderoso. Escribe en los comentarios la frase «Paz en Cristo». Al hacerlo, no solo estarás sellando tu compromiso con tu fe, sino que estarás declarando que este será un momento sagrado, donde el Señor tendrá el control de tus pensamientos. Comenta con fe, con intención. Este es tu acto de entrega, y si aún no lo has hecho, dale me gusta a este video. Te explico por qué. Cuando lo haces, estás obligando al algoritmo de YouTube a mostrar esta palabra a más personas que hoy, quizás como tú, no encuentran descanso. Estás siendo un instrumento de Dios para llevar paz a los corazones agitados. ¡Qué honor tan grande! Felicidades por formar parte activa de esta comunidad de fe. Cada vez que te suscribes y activas las notificaciones, estás diciendo: estoy listo para recibir alimento espiritual en cualquier momento del día. Porque así como el cuerpo necesita pan, tu alma necesita palabra viva. Y este canal es para muchos un refugio, un lugar seguro cuando no hay iglesia cerca o cuando el corazón simplemente necesita escuchar que Dios aún habla. Así que gracias por estar aquí. Gracias por suscribirte y ser parte de algo más grande que tú y que yo. Parte del cuerpo de Cristo, reunido virtualmente para buscar su rostro. Te aseguro que la penúltima enseñanza de este video contiene una clave espiritual que podría desbloquear una bendición que has estado esperando. Quédate conmigo hasta ese punto, porque quizás ahí, justo ahí, es donde Dios hablará directamente a tu situación. Ahora sí, abre tu corazón, aquieta tus pensamientos
Y prepárate. Vamos a comenzar el estudio. Número 1. Tu mente no fue hecha para cargarlo todo. Hay algo que debes comprender desde el inicio de este camino. Tu mente tan compleja y poderosa no fue creada para cargar con todo. No fuiste diseñado para ser tu propio sostén. No importa cuán fuerte seas, cuán inteligente o cuánto te esfuerces, el alma humana tiene un límite, y ese límite se llama dependencia de Dios. Porque cuando intentas llevar sobre tus hombros cada preocupación, cada problema, cada posibilidad futura, terminas rompiéndote por dentro en pedazos invisibles. La sociedad actual celebra al que no para, al que resuelve todo, al que no necesita de nadie, pero esa narrativa es contraria al diseño de Dios. El Creador, en su infinita sabiduría, no te creó como una máquina autosuficiente, sino como un hijo necesitado de la guía, la provisión y el descanso que solo Él puede ofrecer. Cuando entiendes eso, algo comienza a cambiar en ti. Ya no te defines por lo que puedes controlar, sino por en quién decides confiar. Hay una imagen poderosa que quiero que guardes en tu corazón. Un niño pequeño, caminando con una mochila demasiado grande para su cuerpo. Se esfuerza por sostenerla, tropieza, se detiene a cada paso, pero no pide ayuda. Esa imagen somos tú y yo muchas veces. Creemos que por fe debemos soportarlo todo, pero en realidad, la fe verdadera sabe soltar. Sabe decir, Padre, esto no puedo con ello, pero tú sí. Dios no se impresiona por cuánto resistes. Él se conmueve cuando decides rendirte en sus brazos, porque rendirse no es derrota cuando lo haces delante de aquel que tiene todo el poder. Es ahí donde comienza la verdadera fortaleza, cuando aceptas que no puedes y te abandonas a los brazos del Todopoderoso. Vivimos atrapados entre expectativas humanas y cargas autoimpuestas. Tengo que resolver esto. Debo ser más fuerte. No puedo fallar. Pero esas frases no provienen del Espíritu Santo. El Espíritu susurra otra cosa. Venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Lo oyes? No dice, resuélvelo y luego ven, sino ven con todo eso encima, y yo lo llevaré por ti. Muchos creyentes viven agotados no porque Dios no los sostenga, sino porque no se lo permiten. Llenan su día de tareas, su mente de preocupaciones, su alma de exigencias, y se olvidan de que caminar con Cristo no es una carrera por mérito, sino una jornada de dependencia. Incluso la ciencia lo confirma. Estudios recientes en neurociencia revelan que el exceso de estrés prolongado puede modificar físicamente el cerebro, afectando la memoria, la capacidad de decisión y el estado emocional. ¿Qué nos dice esto? Que nuestra mente no fue diseñada para sostener un peso continuo. Necesita descanso, necesita alivio, y eso solo lo encuentra cuando se conecta con una fuente mayor que ella misma, Dios. Jesús mismo, siendo Dios encarnado, se retiraba a orar, a estar con el Padre, a soltar lo que incluso su corazón divino sentía. ¿Cuánto más tú y yo? ¿Qué te hace pensar que debes seguir cargando con todo solo porque puedes caminar aún? Hay una gran diferencia entre caminar con una carga y caminar en libertad, y Dios te llama hoy a la libertad. El enemigo quiere que vivas cansado, porque un creyente agotado es un creyente vulnerable, pero un hijo de Dios que ha aprendido a descansar en su presencia es invencible, porque no pelea con sus fuerzas, sino con la paz que lo envuelve. Imagina por un momento lo que pasaría si hoy dejaras todo ese peso frente al altar. Si dijeras, Señor, no puedo más con esto, te lo entrego. ¿Lo harías? ¿Te atreverías a soltar? No se trata de rendirse por debilidad. Se trata de confiar porque sabes en quién has creído. Tu mente no fue hecha para sostener el mundo, fue hecha para sostener la palabra de Dios. Y esa palabra dice que Él cuida de ti, que Él pelea por ti, que Él carga tus cargas.
No sigas resistiendo en soledad lo que fue hecho para compartirse en comunión. Tal vez el verdadero acto de fe hoy no sea orar más ni hacer más, sino dejar de hacer, dejar de cargar y permitir que Dios sea quien conduzca tus pensamientos hacia el descanso. Así como un pájaro no sostiene el cielo mientras vuela, tú tampoco tienes que sostener el universo mientras vives. Descansa, suelta, confía. El descanso comienza cuando entiendes que no todo depende de ti, sino de aquel que te sostiene incluso cuando ya no tienes fuerzas para seguir. Número 2. Los pensamientos inquietos necesitan dirección divina. Hay pensamientos que no descansan, vienen como oleadas, una tras otra, sin permiso ni horario. Te invaden cuando el día termina, cuando las luces se apagan, cuando todo está en silencio, excepto tu mente. Y es que los pensamientos no se calman solos. Necesitan guía, necesitan dirección, y esa dirección solo puede venir de lo alto. Dios nunca diseñó tu mente para funcionar sin rumbo. Desde el principio, el Creador te dio la capacidad de pensar, razonar y discernir, pero siempre con una brújula, su palabra. Sin ella, los pensamientos se convierten en un mar agitado, donde cada preocupación es una ola que amenaza con ahogarte. Pero cuando anclas tu mente en la verdad divina, el alma comienza a encontrar equilibrio. La ansiedad, muchas veces, no nace de la situación, sino de lo que creemos sobre esa situación, de las historias que nuestra mente cuenta en la oscuridad. La Biblia dice que el corazón del hombre piensa su camino, pero Jehová endereza sus pasos. Eso significa que pensar no es suficiente. Necesitamos la intervención divina para que nuestros pensamientos encuentren dirección. El enemigo sabe esto, por eso su primer campo de batalla es tu mente. No necesita destruir tu vida si logra secuestrar tus pensamientos. Si logra que creas que no hay salida, que todo depende de ti, que Dios está lejos. Pero todo cambia cuando tú decides que tu mente no será guiada por el miedo, sino por la fe. ¿Y cómo se logra eso? Reemplazando el ruido con revelación, sustituyendo el «y si todo sale mal» por «Dios está conmigo y no me dejará». No se trata de negar la realidad, sino de declarar la verdad sobre ella. Porque aunque los hechos griten una cosa, la voz de Dios tiene la última palabra. Imagina tu mente como una ciudad en plena hora pico. Autos, pensamientos, circulando en todas direcciones, bocinas sonando, caos por todos lados. Pero en medio de ese caos hay un semáforo celestial, la palabra de Dios. Solo cuando esa señal se impone, el tráfico se ordena. La paz no es la ausencia de pensamientos, es el orden divino en medio de ellos. Cuando llenas tu mente con lo que Dios dice, los pensamientos inquietos pierden fuerza, dejan de correr sin control, porque su verdad no solo te guía, también te consuela. La dirección de Dios no es solo instrucción, es refugio. Es como una voz que en medio del desorden dice, «Tranquilo, yo estoy aquí». El apóstol Pablo lo explicó de forma tan clara, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso no es poesía, es una estrategia espiritual. No se trata de pensar menos, sino de pensar mejor. Pensar alineado a la mente de Cristo, y es aquí donde entra la práctica diaria, porque esto no se trata de un acto milagroso que ocurre una vez, es una disciplina espiritual. Así como entrenas tu cuerpo, también debes entrenar tu mente a responder con fe. Cuando el temor llegue, tu alma ya sabrá a dónde correr. Cuando la duda te golpee, tu espíritu recordará las promesas. Incluso la neurociencia respalda esta verdad. Estudios han demostrado que nuestros pensamientos pueden crear caminos neuronales, rutinas mentales, que afectan directamente nuestras emociones y decisiones. Pero esos caminos pueden ser redirigidos.
Y la palabra de Dios es el mapa perfecto para hacerlo. No basta con desear paz mental, hay que construirla, y esa construcción se levanta cada vez que eliges detenerte, abrir tu Biblia, meditar en una promesa y decir: este pensamiento no lo cargo solo, lo entrego a Dios. Quizás hoy tu mente está como un río crecido, desbordando emociones, pensamientos repetitivos, temores silenciosos. Pero si permites que la verdad de Dios fluya en ella como un canal firme, ese río se calma, encuentra su cauce y la paz vuelve. Dios no te está pidiendo que dejes de pensar, te está invitando a pensar con Él, a caminar con tus pensamientos bajo su luz, no bajo tu ansiedad. Tu mente no es tu enemiga, solo necesita un líder. Y no hay mejor líder que el Espíritu Santo. Deja que Él tome el volante, que Él conduzca tus ideas, que Él ilumine tu camino mental. Y cuando eso ocurra, no solo dormirás mejor, vivirás mejor, porque una mente dirigida por Dios no se apaga, sino que brilla incluso en la oscuridad. Número 3. El descanso comienza con una decisión: confiar. Descansar no es simplemente detenerse, es elegir confiar. Es un acto profundo, valiente y espiritual, porque confiar en Dios no significa ignorar lo que pasa, sino reconocer que no estás solo en medio de lo que pasa. Es una decisión consciente que transforma la forma en la que enfrentas el día y la noche. Vivimos en una cultura que idolatra el control. Queremos tener respuestas, dominar cada detalle, anticiparnos a los problemas. Pero la verdad es que el alma nunca descansa cuando intenta controlarlo todo. Hay batallas que no se ganan luchando, sino soltando. Hay caminos que solo se abren cuando dejamos de forzarlos. La confianza es un descanso interior. No tiene que ver con lo que ves, sino con lo que crees. Y cuando crees que Dios está en control, aunque todo parezca incierto, tu alma encuentra reposo. Porque la confianza actúa como un ancla, firme, silenciosa, pero inmensamente poderosa. Hay un momento en que debes mirar tu situación, tus pensamientos, tus temores y decir: hasta aquí los cargo yo. De ahora en adelante, Dios lo toma. Esa es la puerta al descanso. No es una emoción, es una decisión espiritual que trae libertad emocional. Es como soltar una cuerda que te ha estado atando por dentro, y en ese instante comienza el alivio. Jesús mismo nos enseñó esta dinámica. Cuando enfrentó la tormenta en la barca, mientras los discípulos se llenaban de pánico, Él dormía. No porque ignoraba el peligro, sino porque confiaba plenamente en el Padre. Y esa imagen es para ti. No estás llamado a vivir agitado por cada viento que sople. Estás llamado a reposar en medio de la tormenta, porque sabes quién está contigo en la barca. No es fácil, lo sé, porque confiar implica aceptar que no puedes resolver todo por ti mismo, que no siempre tendrás la lógica, la estrategia o la fuerza. Pero ahí es donde comienza la verdadera fe, en el punto exacto donde se acaba tu control. Quizás tú también has tenido noches donde todo se siente demasiado grande, donde las preguntas no paran, donde el alma grita buscando calma, y en esos momentos confiar parece una locura. Pero es justo ahí donde la fe se activa. No cuando todo está claro, sino cuando decides creer aunque nada lo esté. La psicología confirma que la confianza reduce el estrés, mejora el sueño, fortalece el sistema inmunológico. Y eso es solo el efecto físico. Imagina entonces el impacto espiritual de confiar en un Dios que jamás falla, que no duerme, que no se distrae y que te ama con un amor eterno. Confianza no es pasividad, es descanso activo, es decir, hoy dejo de luchar solo. Hoy camino sabiendo que alguien más grande que yo está cuidando de cada detalle. Es como un niño que se duerme en el auto sin preocuparse por la ruta porque sabe que su padre está al volante. Tú también puedes hacer eso.
Puedes soltar el volante esta noche. Puedes decir, Señor, no entiendo todo, pero confío en ti. Y cuando lo haces, algo empieza a cambiar dentro. El miedo cede, la tensión se afloja, el alma respira. Porque confiar no cambia siempre las circunstancias, pero cambia por completo tu experiencia dentro de ellas. Descansar es confiar, y confiar es un acto de amor, amor hacia Dios, pero también hacia ti mismo, porque te liberas de cargas que nunca fuiste llamado a llevar. Hoy, esta noche, puedes tomar una decisión, la de confiar, la de cerrar los ojos y decir, no sé cómo se resolverá esto, pero sé quién me sostiene. Y esa certeza, querido oyente, es la raíz del verdadero descanso. Número 4. Cuando oras, algo se libera en tu interior. La oración no es un ritual vacío, no es una repetición mecánica de palabras ni un último recurso desesperado. Es un canal abierto entre el cielo y tu corazón. Es el susurro del alma cuando ya no hay fuerzas para gritar. Y es también el lugar donde lo que parecía inamovible comienza a romperse por dentro. Hay cargas invisibles que nadie más ve. Pensamientos silenciosos que se clavan como espinas en lo profundo de la mente. Inseguridades que se disfrazan de orgullo. Temores que se visten de lógica. La mente humana tiene una habilidad asombrosa para acumular, pero muy poca para soltar. Y ahí es donde la oración se convierte en medicina. Porque cuando oras, no solo hablas, entregas, sueltas, cedes, le das forma a lo que antes era caos interno y lo colocas con humildad frente al trono de Dios. No es solo una acción espiritual, es una liberación emocional. Es como abrir una ventana en una habitación cargada. Dejas que entre el aire fresco, permites que lo divino toque lo humano. Jesús, en Getsemaní, nos dio un ejemplo poderoso. No oró desde la calma, sino desde la angustia. Su alma estaba muy triste, hasta la muerte, y aún así oró, no para cambiar al Padre, sino para alinear su humanidad con la voluntad divina. Y en ese instante algo se liberó, fue fortalecido, aceptó, descansó. Eso mismo ocurre contigo cuando oras desde el corazón. No estás simplemente buscando respuestas. Estás permitiendo que Dios te sostenga mientras las esperas. Estás vaciando tu ansiedad en un recipiente eterno, sabiendo que allí nunca rebalsa. Y cuando tu interior se vacía de miedo, se llena de paz. La ciencia misma ha documentado los efectos de la oración en el cuerpo humano. Estudios han demostrado que quienes oran con frecuencia experimentan menor presión arterial, niveles más bajos de cortisol, la hormona del estrés, y mayor sensación de bienestar emocional. ¿Cómo se explica eso? Porque tu espíritu fue diseñado para comunicarse con su Creador, y cuando lo hace, todo tu ser lo siente. A veces oramos esperando que Dios cambie algo fuera de nosotros, pero el primer milagro ocurre dentro. La mente se aquieta, el pecho se aligera, el alma respira, porque al orar estás declarando que no todo depende de ti, estás reconociendo tu fragilidad. Y eso, en el reino de Dios, no es debilidad, sino poder. Tal vez hoy no sepas qué palabras decir. Quizás tu oración es solo un suspiro, un pensamiento, una lágrima en silencio. Está bien. El Espíritu intercede por ti con gemidos que no puedes expresar. No necesitas un discurso perfecto. Solo necesitas presencia. Estar ahí, con el corazón expuesto, y decir, aquí estoy, Señor, te necesito. No subestimes lo que pasa cuando te arrodillas, porque el cielo se mueve cuando el corazón se inclina. Cada vez que oras, algo invisible se rompe, algo oscuro se desvanece, algo nuevo comienza a nacer. Hay cadenas mentales que solo se rompen en oración. Hay pensamientos repetitivos que solo se detienen cuando se enfrentan con la verdad en voz alta. Hay heridas que solo sanan cuando las confiesas delante de Dios.
Y todo eso comienza cuando oras con sinceridad. Por eso, no lo postergues más. No esperes estar bien para orar. Ora para estar bien. No te guardes lo que te pesa. No te encierres en el pensamiento de que debo resolverlo solo. Lo que callas te consume. Lo que entregas, Dios lo transforma. Habla con Él, de verdad, sin filtros, sin máscaras, sin miedo. Porque Él no está esperando una oración perfecta. Está esperando un corazón dispuesto. Y cuando esa conversación comienza, el alma empieza a sanar. El pensamiento se ordena y la confianza brota como manantial, porque la oración no es una salida de emergencia, es el camino directo a su paz. Hoy, en medio de todo lo que llevas por dentro, puedes tomar una decisión, abrir la boca y liberar el alma. Porque cuando oras, ¿algo se rompe? Sí, pero lo que se rompe ya no te hacía bien. Y lo que entra es vida, es calma, es Dios. Número 5. La mente cansada encuentra refugio en la presencia de Dios. Hay un cansancio que no se cura durmiendo. Es el agotamiento del alma, ese que aparece cuando llevas demasiado tiempo funcionando sin refugio. Puedes cerrar los ojos, pero la mente sigue despierta. Puedes detener el cuerpo, pero el interior continúa corriendo. Ese cansancio no pide soluciones rápidas, pide presencia. La presencia de Dios no es un concepto abstracto, es un lugar espiritual donde la mente deja de defenderse y el corazón deja de explicarse. Cuando te acercas a Él, no necesitas tener todo en orden para ser recibido. Llegas como estás, con pensamientos revueltos, con emociones mezcladas, con silencios largos. Y aún así, allí encuentras descanso. La presencia de Dios actúa como un santuario interior. No elimina de inmediato todos los problemas, pero cambia el clima del alma. Es como entrar a una habitación fresca después de caminar bajo el sol intenso. El cuerpo aún recuerda el calor, pero ya no lo sufre. Así funciona la paz que viene de estar con Él. Muchos buscan descanso en distracciones, pantallas, ruido, actividad constante. Pero eso solo anestesia por momentos. La presencia de Dios, en cambio, restaura, no tapa el cansancio, lo sana desde la raíz, porque cuando estás con Él no tienes que demostrar nada, no tienes que producir, no tienes que entender, solo estar. Hay algo profundamente liberador en permitirte estar quieto delante de Dios, sin agenda, sin exigencias, sin la presión de debería. En ese espacio, la mente aprende a bajar la guardia. Los pensamientos dejan de empujarse entre sí. El corazón desacelera. Y el alma, por fin, se siente a salvo. Incluso el cuerpo responde. La respiración se vuelve más profunda. Los músculos se relajan. El ritmo cardíaco se estabiliza. La ciencia lo llama estado de calma parasimpática. La fe lo reconoce como reposo en Dios. No son opuestos, son reflejos del mismo diseño. Fuiste creado para descansar en su presencia. Hay creyentes que oran mucho, leen mucho, hacen mucho, pero olvidan permanecer. Permanecer es distinto a hacer. Permanecer es habitar ese lugar donde no tienes que empujar la fe, porque la fe te sostiene. Es dejar de correr detrás de Dios y permitir que Él te alcance en la quietud. La mente cansada necesita un lugar donde no se le exija claridad inmediata, donde no se le pida resolver, donde pueda simplemente ser. Y ese lugar existe, está disponible, no depende del ruido externo ni del orden perfecto, depende de tu decisión de acercarte. Tal vez hoy te sientes mentalmente agotado porque llevas demasiado tiempo lejos de ese refugio, no lejos de la fe, sino lejos de la intimidad, lejos del silencio sagrado donde Dios habla sin palabras y abraza sin tocar. Y no hay culpa en reconocerlo. Solo hay una invitación a volver. Volver no es retroceder. Volver es recordar quién eres cuando no estás en guerra con tus pensamientos.
Volver es permitir que la presencia de Dios te envuelva como un manto, no para esconderte del mundo, sino para renovarte para Él. Cuando habitas en su presencia, no todo se aclara, pero todo se aquieta, y esa quietud es el comienzo de la sanidad mental, porque una mente en paz no necesita huir, puede esperar, puede confiar, puede descansar. Hoy, más que respuestas, tal vez necesitas refugio, y ese refugio no está en lo que haces, sino en con quién estás. Permite que la presencia de Dios sea tu descanso, no como una visita ocasional, sino como un hogar interior. Allí, la mente cansada deja de correr, y el alma por fin aprende a respirar. Número 6. Entregar tus pensamientos es el primer paso al descanso. Haz una pausa ahora mismo. Respira profundo. Cierra los ojos por un instante. Piensa, ¿qué pensamiento no me deja en paz últimamente? Quizás es una preocupación económica, una situación familiar, una decisión que aún no sabes cómo tomar. Sea lo que sea, eso que no te deja dormir, eso que da vueltas y más vueltas en tu mente, puede y debe ser entregado a Dios. Porque no puedes descansar si lo sigues cargando. Y no puedes sanar lo que no sueltas. Muchas veces queremos paz, pero nos aferramos a lo que nos roba esa paz. Queremos sentir alivio, pero no soltamos lo que nos duele. Entregar tus pensamientos no es negarlos, no es ignorarlos, es reconocerlos, ponerles nombre y ponerlos en las manos correctas. Dios no espera que llegues a Él con todo resuelto. Él espera que llegues con todo eso que no sabes cómo resolver. Porque el descanso verdadero comienza cuando decides que hay pensamientos que ya no quieres dominar, sino confiar. Pensamientos que ya no quieres gestionar, sino rendir. Es como tener las manos llenas de piedras pesadas. Algunas son recientes, otras las llevas desde hace años. No puedes alzar nada nuevo, ni acariciar nada hermoso, porque tus manos están ocupadas en sostener lo que te está lastimando. Pero cuando decides soltarlas, una por una, comienzas a sentir alivio, y cuando entregas tus pensamientos, ocurre lo mismo en el alma. En 1 Pedro 5:7 dice, «Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros». No dice algunas, no dice las que consideres más graves, dice toda, desde lo más profundo hasta lo más cotidiano. Porque Dios no mide la importancia de tus pensamientos como lo hace el mundo. Él los valora porque tú le importas. Y hay algo aún más profundo. Cuando entregas tus pensamientos a Dios, no solo estás confiando en su poder, estás declarando que tu identidad ya no depende de lo que piensas, sino de lo que Él dice sobre ti. Tus pensamientos pueden mentirte, pueden repetirte errores, fracasos, inseguridades, pero Dios siempre habla verdad, y su verdad te libera. Incluso la psicología moderna respalda este acto. En terapias como la escritura emocional o la meditación guiada, se ha demostrado que verbalizar o externalizar los pensamientos reduce su carga emocional. Pero los creyentes vamos más allá. No solo los expresamos, los entregamos a un Dios vivo que responde. ¿Y cómo se entrega un pensamiento? A veces es en oración, otras en un suspiro profundo mientras dices, «Señor, esto me supera, te lo doy». Otras veces es en llanto, en una canción, en un momento de silencio, donde decides que ya no vale la pena seguir dándole vueltas a lo mismo. Porque lo que no entregas te persigue, pero lo que entregas, Dios lo transforma. Hay personas que viven atadas a pensamientos que ni siquiera son suyos, ideas impuestas por otros, juicios que escucharon en la infancia, frases que repiten en automático, pero hoy, en Cristo, puedes romper con todo eso. Puedes declarar que tu mente no será un campo de batalla, sino un lugar de reposo para el Espíritu Santo. No necesitas entender cada cosa que pasa por tu cabeza. Solo necesitas reconocer cuáles pensamientos están envenenando tu paz y entregarlos.
Cuando lo haces, no estás perdiendo el control, estás ganando libertad. Y es curioso, pero al entregarlos, muchas veces también llegan respuestas, porque cuando sueltas, haces espacio, y donde antes había confusión, ahora puede entrar dirección. Donde antes había ruido, ahora puede escucharse la voz del Padre. Hoy, antes de dormir, te invito a hacer algo simbólico pero poderoso. Toma un papel y escribe lo que más te inquieta. Luego, en voz alta, dile al Señor: esto ya no es mío, te lo doy. Y rompe ese papel, porque cada pensamiento que se entrega es una cadena menos en la mente y un paso más hacia el descanso. No necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas hacerlo real. Porque el descanso no empieza cuando todo está bien, empieza cuando decides confiar lo suficiente como para soltar. Y hoy, esta noche, puede ser ese momento. Número 7. Dios no duerme, cuida de ti mientras descansas. Hay un consuelo profundo en esta verdad. Cuando tú duermes, Dios sigue despierto. Mientras tus párpados se cierran y tu cuerpo se entrega al sueño, el Creador del universo sigue en pie, vigilando, protegiendo, obrando a tu favor. No hay un solo segundo de tu vida en que estés solo. Incluso en la oscuridad de la noche, cuando los pensamientos se disuelven y todo queda en silencio, Él permanece. Para muchos, dormir es un momento de vulnerabilidad. Es el instante en que el control se pierde. No sabes lo que pasa a tu alrededor. No puedes defenderte, no puedes decidir, pero es justamente en esa aparente debilidad donde Dios se hace fuerte. Porque tu debilidad nunca ha sido un problema para Él. Es, de hecho, el lugar perfecto para que su poder se manifieste. La Escritura nos recuerda en el Salmo 121. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Lo entiendes? Tu guardián no duerme, no pestañea, no se distrae, no se cansa. Él está atento incluso a tus suspiros dormidos. Conoce cada latido de tu corazón mientras descansas y no solo te cuida, también trabaja por ti. Es una imagen maravillosa. Mientras tú te rindes al descanso, Dios se mueve. Mientras tú sueltas los asuntos del día, Él los toma en sus manos y comienza a alinear cosas que tú ni siquiera imaginas. Porque muchas de las respuestas que recibes en la mañana comenzaron a gestarse mientras dormías. El cielo no se detiene porque tú te detengas. Al contrario, avanza cuando decides confiar lo suficiente como para descansar. Y es que el sueño es también una declaración espiritual. Cuando te acuestas con paz, estás diciendo: Señor, yo no lo puedo todo, pero tú sí. Yo necesito dormir, pero tú no. Así que confío en que esta noche, mientras yo descanso, tú me sostendrás. Esa es la fe que descansa, no porque todo esté perfecto, sino porque el corazón sabe que Dios está en guardia. ¿Sabías que el sueño es uno de los momentos en que el cuerpo más se regenera? Las células se restauran, el sistema inmunológico se fortalece, la mente reorganiza recuerdos y procesa emociones. Pero hay algo más. En el ámbito espiritual, el sueño también puede ser tierra fértil para que Dios ministre tu interior. Muchas veces, el Señor habla en sueños, sana el alma mientras duermes, alivia cargas profundas que tu conciencia aún no puede entender. Y si todo eso ocurre mientras duermes, ¿por qué temer al descanso? ¿Por qué permitir que el miedo robe lo que fue diseñado para restaurarte? Recuerda esto, la noche no es un castigo, es un regalo, es la oportunidad divina de comenzar de nuevo. Y el descanso no es perder tiempo, es ser humano bajo el cuidado de un Dios que no descansa. Hay personas que han pasado años temiendo la noche, temiendo los sueños, los pensamientos nocturnos, la soledad del silencio. Pero hoy, Dios quiere redimir tus noches. Quiere que se conviertan en altares de confianza, donde tu cama no sea un campo de batalla mental, sino un espacio sagrado donde Él ministra paz. Cambia tu oración antes de dormir. No digas: Dios,
líbrame de mis pensamientos. Di, Señor, mientras duermo, trabaja tú. Mientras descanso, haz lo que solo tú puedes hacer. Y entonces, suéltalo. Apaga las luces no con temor, sino con gratitud. Porque mientras tú apagas la luz, el cielo enciende su obra. No necesitas tener los ojos abiertos para ser protegido. No necesitas estar despierto para que Dios actúe. Lo que necesitas es confiar en que no estás solo. Nunca, ni un minuto, ni un sueño. Así que esta noche, cuando te acuestes, no lleves contigo el peso del mundo. No repases una vez más lo que no entiendes, solo di, mi Padre no duerme, Él cuida de mí. Y deja que esa verdad sea la canción de cuna de tu alma, porque cuando tú descansas en su fidelidad, algo milagroso ocurre. Tu alma también comienza a sanar. Número 8. El silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Hay momentos en los que el alma clama, ora, suplica, y solo recibe silencio. No hay respuesta, no hay señal, no hay dirección clara. Y ese silencio, cuando estamos desesperados, puede sentirse como abandono, como si Dios se hubiera alejado justo cuando más necesitábamos su voz. Pero escucha esto con el corazón. El silencio de Dios jamás es rechazo, es formación, no es ausencia, es intención. Dios no guarda silencio porque haya olvidado tus oraciones. Guarda silencio porque está obrando en un plano más profundo. Y muchas veces el silencio es el lenguaje que Él usa cuando quiere que desarrolles oído espiritual. Porque cualquiera puede creer cuando oye su voz, pero los que aprenden a confiar en medio del silencio, esos son los que caminan por fe, no por vista. El silencio no es un castigo, es una escuela. Es el espacio donde tu fe madura, donde tus raíces espirituales se hunden más profundo, donde dejas de depender del ruido externo y comienzas a reconocer a Dios en lo invisible. Porque el que aprende a confiar sin oír será capaz de caminar sin temer. Mira a Job. En su dolor más profundo, en su noche más oscura, cuando lo perdió todo, no recibió una explicación inmediata. Hubo silencio, pero ese silencio no significaba que Dios lo había abandonado. Significaba que el cielo estaba en movimiento, que había un plan más alto que aún no se había revelado. Y cuando la voz de Dios finalmente llegó, no vino con respuestas humanas, sino con revelación divina. La naturaleza también enseña esto. Antes de que amanezca, justo en el instante más silencioso de la madrugada, es cuando todo se alinea para el nuevo día. La tierra se prepara, la luz se aproxima, y nada parece moverse. Pero en ese nada, todo está a punto de cambiar. Así es con Dios. En el silencio, Él está alineando cosas que tú no puedes ver. Está trabajando detrás del telón, preparando tu corazón para lo que viene. Porque hay bendiciones que solo puedes recibir cuando estás listo. Y a veces ese proceso de preparación suena a silencio. Incluso en la ciencia encontramos una metáfora poderosa. Los procesos de crecimiento celular, reparación interna y regeneración corporal ocurren en su mayoría en silencio, sin ruido, sin señales evidentes. El cuerpo sana sin que lo notes. Y del mismo modo, Dios muchas veces sana tu alma, construye tu fe y fortalece tu mente sin hacer ruido. Es necesario que aprendas a no temerle al silencio de Dios, porque cuando calla, no está lejos. Está cerca, observando tu reacción, está afinando tu oído, está esperando que tu fe no se base en lo que sientes, sino en lo que sabes, que Él es fiel, aun cuando no habla. No estás siendo ignorado, estás siendo edificado, porque en el silencio se revela quién eres realmente. ¿Te quedarás? ¿Seguirás confiando? ¿Permanecerás cuando no entiendes? El silencio de Dios también nos purifica, nos despoja de una fe basada en emociones, en sensaciones,
en respuestas rápidas. Nos lleva a una dimensión más profunda, donde lo único que te sostiene es la certeza de que Él está contigo, aunque no lo escuches en este momento. Y cuando logras aceptar ese silencio como parte del proceso, ocurre algo hermoso. Tu mente descansa. Ya no estás en una lucha constante por oír algo. Ya no necesitas señales cada día. Te conviertes en alguien que camina en paz. No por lo que oye, sino por lo que cree. Esta noche, si sientes que Dios está en silencio, no desesperes. No lo tomes como abandono. Tómalo como una oportunidad para crecer, para entregarte aún más, para profundizar tu confianza. Porque el que soporta el silencio, luego sabrá reconocer la voz de Dios con más claridad que nunca. Y cuando esa voz llegue, porque llegará, no solo responderá tus preguntas, confirmará que durante todo ese tiempo de silencio, Dios estuvo ahí, viéndote, cuidándote, preparándote, como un padre que observa desde lejos mientras su hijo aprende a caminar, no por indiferencia, sino por amor. Número 9. Descansar también es obedecer. No todo mandato de Dios es acción. A veces lo que Él ordena es que te detengas, que bajes el ritmo, que sueltes la carga, que no corras más, porque hay momentos donde obedecer a Dios significa descansar, sí, así como lo oyes. El descanso no es una sugerencia divina, es una instrucción sagrada, una que muchos ignoran y por eso viven rotos por dentro. Desde la creación del mundo, Dios estableció un ritmo. 6 días de obra, 1 de reposo. Y no porque Él se cansara, sino para darnos un modelo. Te permito trabajar, producir, avanzar, pero también te mando que descanses. Y cuando decides no obedecer ese ritmo, tu alma empieza a sufrir las consecuencias. Muchas veces, el agotamiento no es solo físico ni mental, sino espiritual. Porque ir contra el ritmo de Dios es como remar contra la corriente. Por fuera pareces fuerte, determinado, pero por dentro te estás desmoronando. Hay personas que piensan que descansar es sinónimo de flojera, pero nada más lejos de la verdad. El descanso que Dios pide es obediente, deliberado y profundo. Es un acto de humildad, es decir, no todo depende de mí, no necesito hacerlo todo hoy. El mundo no se cae si yo me detengo. Es reconocer que eres creación, no creador, que tienes límites, y esos límites no te hacen débil, te hacen humano. El pueblo de Israel tenía una ley clara sobre el sábado: no trabajar, no cosechar, no hacer tareas. ¿Por qué? Porque ese día era para recordar que no vivían por sus esfuerzos, sino por la provisión de Dios. El descanso era una declaración semanal de dependencia espiritual. Hoy, aunque no estamos bajo la ley mosaica, el principio sigue siendo el mismo. Cuando descansamos, estamos diciendo que confiamos en quien nos cuida. Obedecer a Dios no es solo seguir sus mandamientos cuando te pide avanzar. También es escuchar cuando dice: detente, respira, confía. Y muchas veces ese tipo de obediencia es aún más difícil, porque vivimos en un sistema que premia la velocidad, el rendimiento, la productividad constante. Pero el reino de Dios se mueve en otro ritmo, el de la gracia. Obedecer descansando significa apagar el teléfono a tiempo, significa cerrar el computador cuando aún hay trabajo por hacer. Significa dormir sabiendo que hay cosas que quedaron sin resolver, pero confiar en que Dios sigue obrando mientras tú duermes. Que el cielo no necesita de tu ansiedad para operar milagros. Y hay algo más. Cuando no obedeces el mandato de descansar, no solo te afectas a ti, afectas a los que te rodean. Porque una mente agotada se vuelve impaciente. Un corazón cansado pierde sensibilidad. Un alma sin reposo no puede amar con plenitud. El descanso no es egoísta. Es una forma de cuidar también a los demás. Jesús mismo, en medio del ministerio más importante de la historia, se apartaba a descansar.
no porque fuera débil, sino porque era sabio. Él entendía que el alma necesita pausas para mantener el propósito. Si el Hijo de Dios tomó tiempo para descansar, ¿qué te hace pensar que tú no lo necesitas? La obediencia trae fruto, y uno de esos frutos es la paz, la verdadera paz. La que no depende de cuán resuelto esté todo, sino de cuán alineado estás con lo que Dios espera de ti en ese momento. Y si hoy su voz te dice, descansa, obedécela, porque en esa obediencia hay sanidad, restauración y claridad. Quizá llevas tiempo orando por respuestas, por dirección, por fuerzas, y Dios está esperando que primero obedezcas su llamado al reposo, que confíes lo suficiente como para detenerte, que te rindas lo suficiente como para dormir sin miedo. No subestimes el poder espiritual de una mente que decide reposar por obediencia. Es en ese descanso donde muchas veces se desatan bendiciones que en la agitación no pueden revelarse. Así que esta noche, si Dios te dice, detente, no resistas, no expliques, no pongas condiciones, solo hazlo, porque descansar también es obedecer, y la obediencia siempre precede a la victoria. Número 10. Llena tu mente de promesas, no de suposiciones. Lo que piensas forma lo que sientes, y lo que sientes define cómo vives. Por eso la batalla por tu descanso no comienza en tu cuerpo, comienza en tu mente. Allí, en ese espacio invisible donde se construyen pensamientos y se alimentan ideas, se decide si vivirás en paz o en temor. La mente es un terreno fértil, puede florecer con promesas divinas o infestarse con suposiciones humanas. Tú decides qué sembrar. Las suposiciones son asesinas silenciosas de la fe. Se disfrazan de lógica, pero están impregnadas de duda. ¿Y si no funciona? ¿Y si me vuelve a pasar? ¿Y si Dios no me responde esta vez? Y así, sin darte cuenta, conviertes tu mente en un campo de batalla donde cada pensamiento te desgasta más que el anterior. Las suposiciones son semillas del enemigo. Crecen rápido, ocupan espacio y te desconectan de la verdad. Pero hay otra opción. Puedes llenar tu mente de promesas. De esas palabras eternas que Dios declaró y que siguen vivas, vibrando en el universo, esperando que alguien las abrace con fe. Promesas como, yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé, mi paz os dejo, mi paz os doy. Promesas que no dependen de tus méritos, sino de su carácter. Promesas que no cambian, aunque cambie todo lo demás. La diferencia entre suposiciones y promesas es sencilla. Una nace del miedo, la otra del amor. Las suposiciones te encadenan al y sí. Las promesas te afirman en el Dios dijo. Las suposiciones proyectan escenarios oscuros. Las promesas te conectan con el plan eterno de esperanza y propósito. Imagina tu mente como una casa. Cada pensamiento es un mueble, una pintura, un objeto. Si llenas la casa con objetos rotos, ruidos molestos y ventanas selladas, vivirás en oscuridad y caos. Pero si comienzas a reemplazar esos objetos con verdad, con belleza, con luz, tu interior también empezará a reflejar orden, dirección y descanso. Así funciona la renovación de la mente. La Biblia nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No es una sugerencia ligera, es una estrategia de supervivencia espiritual, porque renovar tu mente es proteger tu alma, es blindarte contra la ansiedad, el miedo, la culpa y la desesperanza. Y esa renovación ocurre cuando decides alimentar tu pensamiento con lo que Dios ya dijo, no con lo que tú imaginas que podría pasar. Incluso la ciencia mental nos da respaldo. La neuroplasticidad demuestra que el cerebro se adapta y se moldea constantemente según los pensamientos que más repetimos. Es decir, puedes reprogramar tu mente para descansar, para confiar, para vivir desde la paz.
si eliges conscientemente qué tipo de pensamiento permites entrar. Las promesas de Dios no son solo consuelo emocional, son herramientas de transformación mental. Hazte esta pregunta: ¿qué es lo que más ocupa mi mente durante el día? Y si la respuesta está llena de suposiciones, temores y escenarios que aún no han ocurrido, tal vez es hora de hacer limpieza espiritual, de comenzar a memorizar una promesa por día, de repetirla hasta que se vuelva parte de ti, hasta que, en lugar de pensar automáticamente en el problema, tu mente corra hacia la palabra. Esto no es autoayuda ni pensamiento positivo, es realineación espiritual. Porque la mente que vive llena de promesas no se ahoga en suposiciones. Vive con esperanza, incluso en medio del dolor. Descansa, incluso en medio del caos. Confía, aunque no entienda. Esta noche, antes de cerrar los ojos, repite una promesa. Escríbela, medítala, reemplaza cada pensamiento negativo con esa verdad divina. Hazlo una y otra vez. Porque cada vez que lo haces, estás reprogramando tu alma para confiar. Estás construyendo un refugio mental donde Dios habita. Llena tu mente de lo que permanece, llénala de lo que tiene fundamento eterno, porque las suposiciones vienen y van, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y cuando esa palabra habita en ti, el descanso deja de ser una lucha y se convierte en un fruto natural de la confianza. Número 11. No necesitas entenderlo todo para tener paz. Hay momentos en la vida donde la necesidad de respuestas se convierte en una cárcel invisible. Queremos entender por qué sucedió, cuándo cambiará, cómo se resolverá. Buscamos explicaciones en cada rincón de la mente. Nos decimos, cuando entienda, voy a calmarme. Pero la verdad espiritual es otra. La paz no llega cuando entiendes todo. La paz llega cuando confías, incluso sin entender. Dios no te prometió una vida con respuestas claras a cada paso. Lo que sí prometió es estar contigo, aún en la incertidumbre. Y eso es lo que cambia todo. Porque aunque no sepas el por qué, puedes descansar en el quién. Él está contigo, y si su presencia te acompaña, no necesitas tener el mapa completo. Solo necesitas dar el siguiente paso con fe. Mira a Abraham. Salió de su tierra sin saber a dónde iba. No tenía GPS espiritual, ni plan detallado, ni garantías humanas. Solo tenía una voz. Sal de tu tierra y de tu parentela. Y obedeció. Caminó, creyó, porque su paz no dependía del destino, sino de aquel que lo llamaba. Esa es la clase de descanso que Dios quiere darte hoy. Uno que no nace de entender, sino de confiar. Muchas veces, el deseo de entenderlo todo es una forma oculta de querer controlar, de tener el dominio de la historia, de prever el futuro, de evitar el dolor. Pero esa ilusión de control solo agota, te consume por dentro, porque hay batallas que no se ganan con lógica, sino con rendición. Aceptar que no necesitas todas las respuestas no es resignación, es madurez espiritual. Es reconocer que tu mente, tan limitada, no está diseñada para comprender los misterios eternos, pero tu alma sí está creada para vivir en comunión con el Dios que los diseñó. Y esa conexión es suficiente. Incluso la ciencia reconoce que hay procesos que simplemente no podemos explicar con precisión. ¿Sabías que el sueño, algo tan cotidiano, aún guarda secretos no descifrados por la neurociencia? Y aún así, dormimos. Nos entregamos al descanso, sin entender del todo cómo ocurre. Entonces, ¿por qué exigirnos comprender todo lo que Dios hace para poder descansar en Él? Dios es un buen Padre, y a veces, como todo buen Padre, no te da todas las respuestas de inmediato, porque sabe que aún no estás listo para entenderlas, no por castigo, sino por amor, porque en lugar de darte la explicación completa, te quiere enseñar a confiar en su carácter. Él no falla, Él no improvisa, Él no olvida.
Es posible que estés en una temporada donde todo parece confuso, donde las oraciones no tienen eco, donde los planes se detuvieron y te preguntas, ¿qué está pasando? Pero quizás la pregunta correcta no es ¿por qué?, sino ¿quién está conmigo en medio de esto? Y la respuesta siempre será la misma: Cristo está contigo. No necesitas tener paz porque entiendes todo. Puedes tener paz porque Dios sí lo entiende todo. Él conoce los caminos que tú aún no ves, los giros que te sorprenderán, las puertas que aún no se han abierto. Y mientras tú duermes, Él ya está en tu mañana. Cuando aceptas eso, algo cambia dentro. La mente deja de correr, el corazón se apacigua y la confianza toma el lugar de la angustia, porque entiendes que la vida no necesita ser clara para que tú vivas en fe. Así que esta noche no esperes entenderlo todo para descansar. Suelta el peso de la explicación. Dile al Señor: no lo entiendo, pero te creo. Y eso es más que suficiente, porque la fe que descansa no es la que tiene todas las respuestas. Es la que tiene una sola certeza: que Dios nunca abandona. Apóyate en esa verdad, porque la verdadera paz no nace en la mente, sino en el espíritu que ha aprendido a rendirse a la voluntad de aquel que nunca falla. Número 12. Cada noche es una nueva oportunidad para confiar. Cada anochecer es más que el cierre de un día. Es una invitación divina a soltar, a rendirte, a comenzar de nuevo. Mientras el cielo se oscurece y el silencio toma el lugar del ruido del mundo, Dios te extiende una oportunidad: volver a confiar. No importa cómo fue tu día, si ganaste o perdiste, si fuiste fuerte o fallaste. Cada noche es una página en blanco donde la gracia vuelve a escribir tu historia. Dios no cuenta tus errores del día como tú lo haces. Él no repasa tus fallos uno por uno al caer el sol. Su misericordia es nueva cada mañana, pero también te abraza cada noche. Antes de dormir, Él no te pide explicaciones, solo te pide que pongas tu corazón en sus manos y le digas: aquí estoy, Señor, confío en ti una vez más. Muchos ven la noche como el fin de algo, pero para Dios es preparación para lo que viene. Mientras tú descansas, Él ordena lo que desordenaste, restaura lo que el día desgastó, fortalece lo que se debilitó. En la quietud de la noche, Él te moldea sin que lo notes, como el alfarero que trabaja con paciencia en la oscuridad, dándole forma a lo que parecía quebrado. ¿Y sabes qué es hermoso? Que no necesitas tener grandes oraciones para recibirlo, solo una disposición humilde, una mente que dice: hoy suelto, hoy dejo de luchar, hoy confío aunque no tenga todas las respuestas. Esa actitud, ese acto pequeño de rendición, tiene un eco eterno en el cielo. Dios honra a los que confían en medio del cansancio, a los que doblan sus rodillas cuando todo dentro de ellos quiere rendirse, a los que apagan la luz y, en lugar de hundirse en pensamientos repetitivos, eligen decir: te creo, aunque no entienda. Ese es el tipo de fe que descansa, que no necesita certezas para dormir, que solo necesita saber que Dios está ahí. Cada noche es una oportunidad para dejar de pelear con tu mente, para abrazar la paz que no viene del mundo, sino de lo alto, para declarar, aún en silencio, que tu esperanza está viva porque tu Dios no ha cambiado. Recuerda, la forma en que terminas tu día moldea cómo empiezas el siguiente. Si te vas a dormir con temor, lo llevarás contigo al amanecer. Pero si descansas en fe, despertarás con fortaleza. Haz de cada noche un altar, un momento sagrado entre tú y el Señor, donde el cansancio se transforma en adoración y el peso del día se convierte en semilla de esperanza. Hazlo esta noche. No permitas que tu mente repase una vez más todo lo que salió mal. No des vueltas a lo que no puedes cambiar. Cambia el enfoque. Pon tu mirada en aquel que sí puede. Cierra tus ojos como quien sabe que no está solo, sino custodiado.
como un hijo que confía plenamente en los brazos del Padre. Apaga la luz, sabiendo que lo que el enemigo quiso usar para robarte la paz, Dios lo usará para fortalecerte. Recuéstate con la seguridad de que cada noche que termina confiando en Dios, da paso a un día nuevo lleno de propósito. Y si esta jornada fue difícil, no importa, porque cada noche, sin excepción, es una nueva oportunidad para decirle a tu alma: descansa, Él sigue en el trono. Y eso, amado, es todo lo que necesitas para dormir en verdadera paz. Has llegado hasta aquí, y eso, amado oyente, no es poca cosa. Muy pocos llegan al final de un video como este. Muy pocos se permiten este espacio sagrado para sentarse a los pies del Señor, escuchar, reflexionar y descansar. Pero tú lo hiciste. Y quiero felicitarte de corazón, porque eso demuestra que en medio del ruido de este mundo, tu alma sigue buscando a Dios. Has atravesado palabra por palabra, enseñanza por enseñanza. Y si algo quedó claro en este recorrido, es que tu mente no fue diseñada para vivir agitada, sino para reposar en su paz. Hoy recibiste no solo verdades bíblicas, sino herramientas espirituales para rendir tus pensamientos, para soltar el control, para entregarte sin miedo al descanso que Dios ya preparó para ti. Y por eso quiero invitarte a comentar una frase especial que solo los que llegaron al final podrán entender. Comenta con tus propias palabras: confío en Dios, aunque no entienda todo, porque he nacido para descansar en Él. Cuando escribas esa frase, estarás dejando una marca. Estarás diciendo: yo fui uno de los que llegó hasta el final. Y yo personalmente leeré tu comentario como un testimonio, como una señal de que hay personas que siguen creyendo, que siguen buscando, que siguen confiando. Esos son los elegidos. Aquellos que no se quedan solo con un fragmento de palabra, sino que perseveran hasta recibir toda la revelación. Y si este video tocó tu corazón, no lo guardes solo para ti. Alguien más necesita oír esto. Alguien que no lo va a buscar, pero que lo necesita más de lo que imagina. Compártelo, sé canal, sé instrumento, porque cuando compartes contenido como este, no estás enviando un video, estás enviando esperanza, paz, vida, presencia. Tal vez piensas que eso no hace mucha diferencia, pero déjame decirte esto. Un video como este puede llegar a alguien en una noche oscura y transformarla en un amanecer de fe. Y eso, querido amigo, puede marcar la eternidad de un alma. ¿Y estás suscrito ya? Porque si no lo estás, permíteme hablarte con amor, pero con claridad. ¿Qué estás esperando? Esta puede ser una de las pocas fuentes espirituales que tienes tan cerca, tan accesible. ¿Vas a seguir alimentando tu fe de forma ocasional? ¿O vas a comprometerte con tu crecimiento espiritual? Suscribirte a este canal no es un acto mecánico, es un compromiso. Es decir, sí, quiero más de esto. Sí, quiero mantener viva la llama de mi fe. Sí, quiero estar listo cada vez que Dios quiera hablarme. Si ya estás suscrito, te abrazo en fe. Si aún no, hazlo ahora mismo y activa las notificaciones, porque el enemigo no descansa y tú tampoco puedes permitirte vivir lejos de la presencia de Dios. Este canal es refugio para muchos, para los que no tienen iglesia cerca, para los que están batallando con la ansiedad, para los que están buscando señales. Y tú, al participar, al comentar, al dar me gusta, al compartir, te conviertes en parte activa de este ministerio digital que está alcanzando almas donde los templos no llegan. Ahora, te pido algo muy especial. No te vayas aún. Quédate en silencio. Permite que esta música que escuchas ahora sea el telón de fondo de tu adoración personal. Quédate unos minutos en quietud. No interrumpas este momento. Eleva una oración. Dale gracias al Señor por este día, por esta palabra,
por esta oportunidad de descanso. Cierra los ojos, respira profundo y alaba. Aunque no tengas palabras, aunque no tengas fuerzas, aunque no sepas qué decir, simplemente alaba con tu silencio, con tu gratitud, con tu entrega. Este no es solo el final de un video, es el principio de una nueva actitud espiritual, donde tu alma elige confiar, donde tu mente aprende a descansar, donde tu fe se vuelve el lugar más seguro para vivir. Y recuerda, Dios no duerme, Él vela por ti, y tu descanso está en buenas manos.